José Farjat, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias, Pedro, y bueno, un saludo, aprovecho para saludar a tu audiencia también. Bien, me gustaría que le cuentes a la gente qué es esto de la Escuela de Ciudadanía. Bueno, Escuela de Ciudadanía es un proyecto de la Secretaría de Participación Ciudadana que le hemos dado forma en tiempo de pandemia, donde hemos observado que tenemos que crear un dispositivo donde podamos congregar organizaciones de la sociedad civil, vecinos y vecinas, expertos, donde pongamos temáticas que nos permitan llevar políticas públicas con territorialidad para resolver conflictos que tienen que ver con la convivencia pacífica, que tienen que ver con el uso del espacio público. Y Escuela de Ciudadanía viene a sintetizar una gran estrategia donde se basa en dos líneas grandes, de educación popular y educación informal. Es decir, cómo generamos cultura ciudadana, cómo generamos cultura del encuentro, cómo trabajamos cultura de legalidad, a partir de una matriz de cultura de innovación, ligándola también con lo que tiene que ver cómo muchos equipos, mucha ciudadanía puede trabajar en culturas preventivas. ¿De qué diagnóstico se parte para planificar esto? ¿Vieron que aumentaba la violencia urbana, que había problemas de convivencia, o es simplemente para consolidar este sentimiento de vecindad? No, teníamos un diagnóstico, el diagnóstico es que estábamos desarrollando proyectos de impacto territorial y necesitamos generar una instancia de conversación, de contenido, donde lo dialógico pueda construir un contenido territorial y barrial. Nosotros hemos descubierto en los territorios mucha sabiduría, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos vecinos y vecinas que han logrado cosas importantes en el territorio y que en otros barrios no lo ven y que se puede replicar. Tenemos una red de expertos, más de 10 expertos están disertando dentro de Escuela de Ciudadanía, que vienen a hablar de participación ciudadana, de cultura de paz, la cultura de la convivencia pacífica, y esto nos parecía generar un ámbito donde se pueda encontrar ese vecino del barrio y compartir esa experiencia que ha llevado tal vez muchos fracasos, que ha llevado muchos obstáculos, pero que han logrado pasarse. Y por otro lado también crear una gran caja de herramientas donde el vecino pueda acudir, es decir, nosotros hablamos de participación ciudadana y muchas veces no sabemos participar, no sabemos cómo crear un espacio participativo, no sabemos cuáles son los acuerdos que tenemos que llegar. Y cuando hablamos de políticas públicas, ¿cómo se diseña una política pública participativa donde el vecino y vecina perciba que es parte de ese diseño? Lo que se llama codiseño y era de colaboración. Entonces, ¿cómo fusionábamos todos estos conceptos? Y ahí Escuela de Ciudadanía viene a ser un hipervínculo donde no hablamos de un profesor o un docente, hablamos de un enseñante. Es decir, hay orquestas populares que han logrado cosas muy importantes en el territorio, con más de 50 niños trabajando prevención para tener un objetivo de vida, disciplina, y eso que lo vea otro barrio nos parecía importante. Nosotros, la Secretaría, cargando con el contenido de investigación en Latinoamérica que hablan que a mayor cultura ciudadana, territorios menos violentos. Entonces vamos fusionando ese contenido de investigación, de expertos, llevarlo al llano, conectarlo con la convivencia. Y desde ahí los nombres de los proyectos que tenemos, Mi Equipo, Mi Barrio, donde trabajamos grupos de riesgo como niño, niña y adolescente, donde la identificación del espacio público, la convivencia intergeneracional, como también equipos del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Participación Ciudadana, el Ministerio de Ciudad, trabajando con los vecinos en el espacio público. Por ejemplo, otro grupo de riesgo, mujeres, cómo trabajar con ellas, lideresas, gestionando esto de observar la violencia de género, cómo se manifiesta en todas sus matrices, pero cómo se conecta con diferentes puertas del Estado, ya sea multinivel, nacional, provincial o municipal. Y Escuela de Ciudadanía es lo que nos permite aglutinar todo ese trabajo, ¿no? Qué interesante, porque tocaste varios puntos y me gustaría desarrollarlo. Primero, lo que estás diciendo, que en todos los barrios hay gente que tiene muchas cualidades, hay mucho talento en los barrios. Así es, no podemos desconocer, hay una configuración cultural, hay una sabiduría, hay experiencia. La solidaridad es algo que en Argentina, en Tucumán, se encuentra en todos los barrios y no podemos dejarlo afuera. Claro. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana a mí me toca ser un referente tal vez en América Latina de esta temática y coincidimos todo lo que estamos trabajando hoy que hay que incorporar. Y por eso hablamos de codiseño, no hablamos de políticas públicas en materia de participación sin la intervención de toda esta sabiduría. Muchas veces el contexto, los tiempos del barrio no son los mismos aunque los barrios estén pegados, aunque uno esté al lado del otro, no significa que son las mismas necesidades. Y si nosotros tenemos ese primer diagnóstico, que es la voz del vecino y la vecina, y después lo conectamos con un codiseño, hay que tener metodología para eso, llegar a acuerdos, porque muchas veces las expectativas, las necesidades son muchas, pero cuando se va encauzando hemos podido trabajar, hemos podido poner objetivos, hemos podido medir los procesos.
Nosotros estamos Ahora, qué trabajando... interesante porque estás hablando de un proceso horizontal, no vertical, transmisión de un barrio a otro. Y además hay un elemento identitario. Quien viene es un vecino de otro barrio. No Así es es. alguien que está en el estado Bueno, del hay nivel una de jerarquía. clave, Pedro, hay una clave inspiracional que es muy importante, de que es posible. Ujú. Cuando nos encontramos, por ejemplo, nosotros el primer día que llegamos al barrio Ate a trabajar, nos dijeron que no había nada bueno para contar. Y al cabo de 6, 7 meses de trabajo, empezamos a generar una red de actores positivos con contenido preventivo y encontramos una orquesta popular con más de 70 chicos, academias de danza con más de 100 chicos. Empezamos a visibilizarlo en el espacio público, transformar eso. ¿Y hablar en qué término? Del uso del tiempo libre de los chicos, en lo Claro. que es un objetivo de aprender un instrumento, aprender una danza. No sé si sabías, pero bailar malambo, el bailarín de malambo de un chico de barrio es un atleta olímpico porque duerme, descansa, come por la exigencia física que tiene. Es Ujú. un chico admirado en el barrio. Claro. Entonces esto, recuperar lo positivo de esto, y por eso es que nosotros hablamos, en ese caso el proyecto se llama Barrio que Inspiran, es decir, primero era cómo construir esa red de actores positivos, cómo cargar de la clave inspiracional con contenidos preventivos. Uso del tiempo libre, uso del espacio público, hemos llevado a los equipos de las fuerzas policiales. Si bien son trabajos a mediano y largo plazo, son políticas públicas que son procesos más largos, pero lo que tiene esto de importante es que esa red de actores que empieza a reconocerse, a hacer algo junto, maqueta el resultado posible en el barrio de convivir de otra forma. Esto, la Secretaría tiene recién 6 años de existencia, una Secretaría nueva, y que se haya permitido al gobierno de la provincia de Tucumán poder diseñar este tipo de políticas públicas, es lo que nos va permitiendo a nosotros mostrarle a la ciudadanía otro diálogo entre un diseño de política pública que se da en el barrio y no en el escritorio, ¿no? Claro, le sirve a los vecinos para resignificar su existencia, su vida, para consolidar la convivencia y me interesa esto del espacio público, porque en realidad en el espacio público es donde se construye la idea de ciudadanía, siempre y cuando podamos convivir con reglas de juego, Bueno, con pautas de conducta. es importantísimo, porque hablar de cultura ciudadana tenemos que hablar de democracia. Ujú. Y la democracia tiene convivencia dentro, tiene acuerdo, tal vez puede haber distancia de opiniones, pero ¿cómo llegamos a los acuerdos para convivir? En el barrio nosotros no legitimamos, generalmente yo hablo de, nosotros no llegamos a un territorio a legitimar al barrio, sino el barrio empieza a organizarse y a trabajar en líneas comunitarias donde se fortalece, Ujú. construcciones de tejido social, el poder de las conversaciones, lo dialógico. Cuando hablamos de cultura de legalidad, nosotros con los equipos, cuando estamos trabajando esto, ponemos en el diálogo otra construcción que a veces no está. Hoy lo que se busca en el trabajo con el barrio es que sepamos cómo es el trabajo en equipo, la co-construcción, de sostener el uso del espacio público, porque muchas veces es como que la distancia entre el espacio público y el ciudadano es muy grande. Entonces Ujú. hay que achicarle, hay que hacer que ese tránsito sea más pequeño. Y ahí viene lo que es el diseño de una democracia participativa, las metodologías de participación. Hoy se habla de lo que es el pensamiento de diseño llevado al barrio. En otros lugares se habla del design thinking, que es para todo lo que fue el diseño de vacunas en el tiempo, organizaciones que conectaban la academia, investigadores, el Estado, empresas privadas, lo mismo se puede recrear en el espacio público y en un barrio, y esa es la mirada de lo que se habla hoy de la era de la colaboración en el territorio. Ahora, qué interesante porque estás hablando de la socialización entre los individuos, pero de una socialización política también. El encuentro con aquellos mecanismos que tienen que ver con el sostenimiento del sistema democrático, que es vital, Así ¿no? es. Sobre todo teniendo en cuenta esto de la crisis de los partidos políticos, donde la gente no ve a la política como aquel ámbito negativo que no sirve para construir futuro. Sí, es ir un poco más allá de la política agonal de lucha y de construcción diaria. La mirada de la política puesta en algo que se construye más allá del voto, que se construye más allá de la acción electoral y donde el vecino puede generar hechos políticos en Claro. vinculación con equipos técnicos. Hoy se está hablando esto en el mundo, lo que es la democracia participativa, hablamos de cómo interviene el ciudadano y puede ligar en el destino de lo comunitario y también una mirada más ampliada que tiene que ver con los consensos que se puede llegar en los territorios. Y eso también es parte de la comunidad. Hoy recrear acuerdos. Le preguntábamos a 2 barrios, ¿cuáles son los 5 valores de este barrio?
coinciden con el del barrio de al lado o no, pero tenemos que hablar cuáles son Claro. nuestros valores. Y cuando hablamos de democracia, que creemos que es el sistema a sostener, cuán importante es que podamos hablar de eso. Los informes que hablan en América Latina, que son las ciudades con más cultura ciudadana, y ahí lo estamos ligando a la democracia, son los territorios que tienen menos violencia. Entonces es importantísimo hablar de este aspecto político de la ciudadanía, pero en la construcción de su convivencia diaria. Sí, lo importante de esto, yo lo vengo diciendo en el programa hace años, ¿no? El tema de consolidar los vínculos, este sentimiento de familiaridad, de vecindad, para frenar todo lo que es índice de violencia o de ruptura de la convivencia que rompa con la armonía social. Esto hay que cuidarlo permanentemente, ¿no? Así es, hoy se habla de los acuerdos, hay que regenerar estas conversaciones. Si no tenemos acuerdo de convivencia es porque tenemos violencia. Sí, La violencia genera ruido, la violencia genera distorsiones, y por eso hay que volver a lo dialógico, a lo constructivista que tiene el conversar. Muchas veces los vecinos nosotros llegamos y generamos espacios participativos, creemos que llegamos a hablar de participación ciudadana y la gente va a participar. No, hay que retroceder a tiempos antes, generar las condiciones, los acuerdos, contarles que vamos a volver, que vamos a estar trabajando. Y cuando hablamos de matrices de prevención de las violencias, tenemos que elegir, por ejemplo, los grupos de riesgo. Si son niños, niñas, adolescentes, si son mujeres, si son adultos. También la mirada de la relación comunitaria con el espacio público, la calle, las organizaciones de la sociedad civil. Autores mexicanos hablan de la educación informal. Volver a recrear esto de que cuando salimos respetamos al adulto, cuando los niños caminan en la calle, los adultos del barrio estamos observando qué pasa, y cómo también poner en nuestra biblioteca una herramienta valiosísima como es la negociación y la mediación para resolver nuestros conflictos, aún más allá del aspecto jurídico, sino en lo barrial. bien. José, muchas gracias por venir a contar esto. Muchas Los que quieran volver a ver la entrevista, puntodepartidatv.com o CCC Go. Y así nos despedimos hasta la próxima semana.